Hola, soy Alejandra Herrera, soy un postdoc en la Universidad de Nottingham con funding del Wellcome Trust Funding. Trabajo con el profesor Gary Migams y les voy a presentar mi trabajo sobre la incertidumbre y el error en los parámetros epidemiológicos del SARS-CoV-2 inferidos en modelos de poblaciones. Vamos a centrarnos en los datos del Reino Unido entre febrero y julio del año pasado. Vamos a fijarnos explícitamente en el número de certificados de muertes por COVID-19 en esas fechas, en Inglaterra y en Gales. Nuestra primera pregunta es explorar por qué vimos el final de la primera ola. Significa que a finales de mayo la mitad, o sea, la mayoría de las personas en Inglaterra iguales a Gales habían sido infectados y por eso, por el declive del número de susceptibles, vimos el declive de la infección. O fue porque a mediados de marzo se pusieron políticas muy estrictas en el comportamiento de las personas a nivel nacional. Otra de las preguntas que queremos explorar en este estudio es cómo afectan la movilidad, la infectividad y la mortalidad cuando se usan explícitamente nuestros modelos a nuestras conclusiones. Entonces, por esto me refiero a, por ejemplo, la movilidad. Sabemos que la tasa de contacto debía haber cambiado a reducir la movilidad, al crear lockdowns nacionales. Esto se ve reflejado, la movilidad la podemos ver reflejadas en los datos de Google. Comparados con el año pasado, antes de marzo, se veía que las personas en el Reino Unido se comportaban igual que el año pasado, pero a mediados de marzo eso decreció y comparado al año pasado se movían 70% menos de lo que se movían el año pasado. Además, sabemos que hemos visto los datos en los que si llevas 5 días infectados, ese es tu día en el que puedes infectar más gente que si llevas 10 días. Por eso las cuarentenas nos recomiendan solo quedarnos 10 días en casa, porque después de esos 2 días la probabilidad de que infectemos a alguien más es muy baja. Asimismo, nuestra probabilidad de morir de coronavirus es diferente a los 5 días que a los 20 días de infección. Queremos agregar estos datos explícitamente. De momento, los modelos que se usan normalmente tienen tasas de infección y mortalidad constante. Estas tasas de infección y mortalidad constante implican unos tiempos de infección y de muerte exponenciales, pero como vimos en la diapositiva anterior, los tiempos no son exponenciales, sino que son más bien gamma distributed o algo así. Pero ¿por qué se siguen usando estos modelos simples? Pues porque esos modelos aún así son capaces de explicar el crecimiento exponencial al inicio de la epidemia y el declive al reducirse las epidemias. En particular, el modelo básico SIR, que tenemos aquí a la izquierda, significa que tenemos una población susceptible que si entra en contacto con la población infectada, se infecta con un parámetro lambda. Una vez infectado, puede recuperarse o puede morir. Puede recuperarse en parámetro 1 menos delta, la tasa de fatalidad, por delta, la tasa de pérdida de infección. O puede morir delta por teta. Normalmente, para agregar la distribución que habíamos visto en la efectividad, para agregar esos formas no exponenciales de distribuirse de las tasas entre las diferentes cajitas, lo que se hace es agregar más cajitas. Entonces, lo que podemos hacer es tener una cajita extra en donde tenemos a los infectados, pasan a ser todavía enfermos, todavía tienen el virus, pero ya no son infecciosos. Esa va a ser nuestra cajita U. Y de ahí se recuperan o mueren. Esta cajita U viene a un poquito a modelar el retraso aquí, que todavía puedes estar enfermo después de tus 10 días de infección, pero ya no vas a enfermar a otras personas. Entonces, este truco de agregar más cajitas, nosotros lo llevamos más allá y agregamos infinitas cajitas. Lo que hacemos es, seguimos teniendo el número de susceptibles, una cajita para la población susceptible, tenemos una cajita para la población que ha muerto, esa va a ser la cajita D, y tenemos una población, una cajita por cada día que llevas infectado. Si yo me infecté hoy, voy a ser parte de la cajita I1.
Si llevo 2 días infectado, voy a hacer parte de la cajita I2 y así y así. De este modo podemos cambiar la tasa de mortalidad y la tasa de infectividad dependiendo del número de días que llevemos infectados. Entonces, la tasa de mortalidad va a estar inferida como el riesgo de morir dependiendo de esta distribución, el riesgo que viene a dar de esta densidad. Asimismo, la tasa de infectividad va a estar dividida en 2 casos, el contacto y la infecciosidad del virus. El contacto la vamos a cambiar con el tiempo, la fecha, o sea, el tiempo en el año. En febrero el contacto era igual que el año pasado, pero para marzo, finales de marzo, el contacto había disminuido mucho. Entonces vamos a tener dos niveles de contacto igual antes, o sea, alfa I igual a 1, decrece a un alfa B nuevo baseline. Ese va a ser nuestro function para la tasa de contacto. Y la tasa de infectividad va a venir directamente de los datos clínicos. Entonces, así podemos hacer nuestras ecuaciones en diferencias. Todo lo hicimos a nivel discreto, en tiempo discreto, porque pues, nuestros datos son en días y creímos que modelaba un poquito mejor los datos. Asimismo, entonces ya pasamos a los resultados. Entonces vamos a comparar primero qué tan bueno es nuestro modelo con respecto a los modelos simples. Lo que hacemos es generamos sintéticamente datos con nuestro modelo donde explícitamente tenemos el tiempo de infección, o sea, es un poco más realista que los modelos simples. Y agregamos un error observacional negativo binomial alrededor de nuestras ecuaciones. Y hacemos un ajuste de estos datos generados sintéticamente con los 3 modelos. Aquí vemos que en verde, este es el modelo SIR, pues no es tan bueno. Entonces, sí se necesitaba un poco el retraso entre infectividad y muerte. Entonces, pero vemos que, por ejemplo, el modelo SIURD, donde agregamos la cajita para las personas que no son infecciosas, es bastante bueno. Casi está completamente sobre el del modelo que genera los datos. Entonces aquí como que te dice que los 3 modelos pueden ajustar nuestros datos bastante bien. Y como estamos suponiendo que eso es todo lo que sabemos, ¿qué es lo que realmente pasa en nuestras conclusiones? Pues lo que puede pasar es que estamos teniendo un número reproductivo básico muchísimo menor del que realmente es. Entonces, el valor real es 3.2 y lo que estamos es estimando con nuestros modelos más simples es 1.3, 1.2. Estamos diciendo que nuestra epidemia es muchísimo menos letal o fuerte de lo que realmente es. Asimismo vemos que, por ejemplo, a pesar de que ese SIUR está muy parecido el ajuste de los datos al SITD, nuestro nuevo modelo, las conclusiones son muy diferentes. R0 está a la mitad. El momento en el que cambia el comportamiento son 41 días contra los 32 días que realmente usamos para la simulación. Y estábamos viendo 127,000 casos más de infecciones que con nuestro caso de cuando tenemos explícitamente el tiempo de infección. Entonces, esto en conclusión, unos modelos simples que infectan implícitamente tienen infectividad y mortalidad incorrectas, infieren incorrectamente los parámetros epidemiológicos. Y tenemos que ser cuidadosos con las conclusiones que tenemos desde ahí. El segundo resultado es ahora que vamos a usar nuestro modelo SITD para ver qué es lo que está causando el declive del número de casos en mayo y junio, en junio del año pasado. Aquí. Entonces aquí, estos ya no son datos generados sintéticamente, estos ya son datos reales. Las bolitas rojas son datos reales. El ajuste de los datos con nuestro modelo SITD contando con el cambio en el comportamiento de la gente es la línea azul y sin tener cambio en el comportamiento de la gente es en línea verde. Y podemos ver simplemente del ajuste de datos, la línea verde no llega para nada a donde realmente se ven los datos y más aún está suponiendo que tenemos en febrero, el 15 de febrero, está suponiendo que tenemos 10 a las 6 infecciones
activas en el Reino Unido, cosa que se ve demasiados casos para ser verdad, contra los 420 que se ven, está diciendo nuestro modelo SITD. Ahora, ya que confiamos en que nuestro modelo SITD es una buena explicación de los datos y que usar alfa como una función escalera donde tienes dos niveles de contacto para los diferentes comportamientos de la población. Estamos confiando en esto. Entonces ahora le agregamos incertidumbre a nuestros parámetros. Dejamos nuestros parámetros clínicos fijos, como nos los dan los datos, la efectividad, la mortalidad y la fatalidad, como los vimos en las gráficas que les enseñé anteriormente, y ajustamos los datos al número de muertes en el Reino Unido, las fechas que les dije, para los demás parámetros usando inferencia bayesiana. Encontramos un ajuste de datos muy bonito, igual que en la página anterior, con unos intervalos de confianza donde todas las observaciones caen dentro de los intervalos de confianza. Y también encontramos nuestras estimaciones para el número reproductivo básico están entre 3 y 3.5 con una moda de 3.25. Está completamente de acuerdo con las observaciones en la literatura que se han visto hasta ahora. Estamos viendo que 31, 32 días después del 15 de febrero es cuando pasa el declive, el cambio en el comportamiento de la gente. Esto está completamente de acuerdo también en lo que vemos con los datos de movilidad de Google. Y también estamos viendo que el cambio es de un 80%. Se cambia del R reproductivo básico de 3.25 a 0.8 después de que cambia el comportamiento de la gente. También eso está completamente de acuerdo a las observaciones que hemos visto hasta ahora. Ok, eso es, recuerden, cuando fijamos nuestros datos clínicos, como los observamos en los datos, pero bueno, son datos clínicos. Estos datos clínicos también podrían tener cierta incertidumbre. ¿Qué pasa si agregamos incertidumbre en cada y todos los parámetros de nuestro modelo? Cuando ajustamos los datos, nuestros resultados parecen ser iguales, bastante buenos. Aquí están, vemos que el modelo puede ajustar muy bien los datos. Y siguen cayendo todos dentro del intervalo de confianza. Pero ahora estamos estimando que en febrero el número reproductivo básico por COVID en el Reino Unido era de 6. Eso está completamente fuera de lo que se está observando en la literatura. Asimismo, estamos viendo muchísimo más grande el número de casos infectados y estamos empezando diciendo que realmente el comportamiento cambió antes de lo que estaba cambiando realmente. Está cambiando a principios de marzo. De estas distribuciones no están de acuerdo con lo que estamos viendo en la literatura. Entonces, aquí es donde nosotros no supimos qué está pasando y lo que creemos que está pasando es que hubo un sobreajuste de los datos. Recuerden que cuando tenemos más parámetros, pues nuestro modelo tiene más libertad, puede estar haciendo un sobreajuste de los datos. Ya sea porque, por ejemplo, este sobreajuste se puede ver explícitamente en que tenemos un error observacional muy, muy pequeño, comparado con las otras cosas. Puede ser que de hecho nuestro error observacional es incorrecto, realmente este error no es idénticamente distribuido y independiente. Por ejemplo, no es independiente porque el número de muertes en los hospitales, conforme hay más muertes en un hospital, eso lleva a más muertes porque hay menos personas para atender a las personas que ya están en hospitales. También puede ser que de hecho las dinámicas en el cambio del comportamiento cambian más allá de solo una función escalonada, crecen y reducen conforme el tiempo. Eso lo vemos en los datos de Google. De hecho, no es como que los datos de Google queden bajos, sino que empiezan a crecer. Y eso no lo está tomando en cuenta nuestro modelo. Otra cosa importante que se sabe muy bien en la literatura es que el COVID afecta diferente dependiendo de qué edad tienes. Eso no lo estamos agregando. No tenemos agregado una estructura demográfica a nuestro modelo. En conclusión, demostramos que modelos simples pueden tener conclusiones epidemiológicas engañosas solo por el hecho de asumir tasas constantes de cambio. Explicamos que el deceso de casos en el Reino Unido en julio del 2020 mediante un cambio en el comportamiento de la población. Y además, la medición de la incertidumbre en los parámetros debe considerarse cuidadosamente.
Cuando nosotros solo inferimos un subconjunto de los parámetros, obtuvimos distribuciones a posteriori concordando con la literatura, pero cuando estimamos todos los parámetros nos encontramos conclusiones epidemiológicas engañosas. Les agradezco por su atención. Muchas gracias.